un territorio que es amputado por un lado para ser usufructuado por otros, por el invasor, el conquistador. Y un pueblo que queda sin su territorio, entonces aquí hay un pueblo que queda históricamente a la deriva, sin proyecto político y sin proyecto cultural. Esta es la historia del colonialismo, esta es la historia de la minería. La minería provee la base material y simbólica de las fuentes de poder de la sociedad moderna, es decir, del capitalismo. Por un lado, el poder económico financiero. Todo el sistema financiero está basado en el oro, ¿no? El oro como valor de cambio que sostiene todo el sistema bancario mundial. Pero ese poder económico financiero está apoyado sobre un poder político militar, y cuando hablamos de político militar estamos hablando de la industria armamentística. Existe una profundización en los últimos años en nuestra región de un modelo que ha ido permitiendo el acceso de empresas que, digamos, han explotado grandes volúmenes de recursos naturales con un alto impacto social, cultural, económico y con un destino de exportación, digamos, para los mercados globales. Esta afectación ha sido, no empezó en el 97 con la lumbrera, no empezó ni siquiera con el proceso de exploración de la empresa, sino empezó muchos años atrás con una planificación en donde fueron destruyendo los mecanismos, los medios, los encadenamientos productivos de las comunidades para dar posibilidad a la entrada de estas empresas. Para nosotros los pueblos originarios, la irrupción de la megaminería en nuestro territorio ha constituido un factor gravísimo de destrucción casualmente de ese elemento que para nosotros es sagrado, la Pachamama, los territorios, el cosmos, nuestra unidad de pensamiento. Por lo cual todos esos procesos desencadenan en un efecto negativo, que es lo que llamamos contaminación. Uno de los grandes temas medioambientales en Argentina fue el tema de los glaciares, el tema de la megaminería a cielo abierto. La Secretaría de Ambiente de la Nación hizo algún estudio, existe algún estudio si la megaminería contamina o no contamina y en qué grado se contamina? La minería que contamina es la minería a cielo abierto, y en esto hay que hablar con las provincias, porque y tenemos todos que hacernos entender que tenemos que vivir de otra manera. Yo entiendo que muchas provincias viven de eso, pero se puede hacer minería en pequeña escala y no entregarle la minería a las grandes empresas, que son las que verdaderamente después a mansalva lastiman y contaminan el medio ambiente. Esto hay que meterse a trabajar logrando ese equilibrio. Que es la interrupción y la destrucción de todos esos procesos armónicos. Procesos que a lo largo de cientos o miles de años han ido constituyendo esos ecosistemas y que ahora son rotos en una fracción mínima de tiempo. No solo con la contaminación ambiental, sino, y lo más profundo y lo más grave y lo más perverso, la contaminación social. Ante la simple pregunta, ¿cómo llegamos a sobrevivir hasta acá si la minería solo existe hace 16 años? Catamarca no existía. El proceso megaminero en Argentina nace con la lumbrera, nace hace 16 años. ¿Qué pasó con la Argentina antes? ¿Qué pasó con las comunidades cercanas a la cordillera? No existían. Nosotros ya estamos hablando de lo que nos sucede y estamos empezando a hablar de las consecuencias. Necesariamente
cuando hay organización y hay conciencia, el conflicto se va a dar. Digamos, el conflicto no lo proponemos nosotros, sino que el conflicto lo propone quien nos viene a imponer y quien viene a avasallar nuestros territorios, nuestro ambiente y viene a avasallar nuestros cuerpos. Ellos quisieron reprimirnos y nos vinieron a cazar. Después la gente se da cuenta que nadie nos va a salvar. Todos los sábados caminamos alrededor de la plaza y nosotros ya llevamos alrededor de 180 caminatas por la vida. La gente en la calle, la gente en las asambleas o en cualquier tipo de forma de organizarse que sea en contra de lo establecido por este sistema, por este modelo de muerte que llevan los gobiernos. Nos organizamos a partir de la necesidad de informarnos, de juntarnos, pensar entre todos cómo podemos resistir al avance de la megaminería, pero con una gran complicidad de quienes nosotros confiábamos, que eran nuestros gobernantes. No vamos a regalar, no vamos a entregar lo que nuestros gobernantes quisieron vender y vendieron, pero que no entregaron porque es nuestro. Las mujeres que marchamos los miércoles, las que luchamos por la vida en defensa del agua, vamos a estar en las calles, como sea, para defender esta tierra. Para nosotros es romper con nuestra forma de vivir, es quitarnos la identidad de pueblos que vivimos al pie de un cerro que nos da la vida, no solo porque nos da agua, sino porque nos da identidad. Entonces que ahora los gobiernos y las multinacionales vengan a ponernos una minera en el lugar donde nacen nuestros ríos, es sin ninguna duda el certificado de defunción de este pueblo. Ya estamos cansados de que las mineras tengan alianza con los gobiernos. Que no van a pasar, que no van a llevar la muerte, que no van a pasar, porque tenemos una consigna, que es no pasarán, ni ahora ni nunca. Hoy los países del primer mundo han acabado sus recursos, pero ellos necesitan de los nuestros para poder seguir sosteniendo su estilo de vida a cambio de la pobreza de nuestras poblaciones, de nuestros hijos. Nadie, absolutamente nadie le va a poner precio a la salud de nuestros hijos y por eso estamos acá. ¡Vecino! ¡Vecina! ¡No sean diferentes! ¡La soja y la minera asesinan a la gente! ¡Vecino! ¡Vecina! A estas empresas que quieren venir acá a destruirnos, a tocar nuestra sagrada cordillera de la que han vivido pueblos enteros durante miles de años. Por eso los invitamos a que todos nos unamos a lo largo y a lo ancho del país y le digamos basta al saqueo, basta la contaminación, basta de derretir nuestros glaciares. Desde Cerro Famatina levantamos nuestra voz, porque sin agua no hay vida y vamos a defender a las empresas mineras. Les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven carajo la volvemos a correr. Muchas gracias, que Dios nos bendiga. Para que este modelo de colonia y de conquista no pueda instalarse nunca más en Argentina y en América. Por lo tanto, ninguna de las mineras tiene licencia social.
sin signos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Sigo resistiendo, sigo de coraje, manteniendo siempre la esencia. Esto es esencia y es semilla y está dentro de nuestro consciente. Esto es esencia y es semilla y está dentro de nuestro consciente. Se hace vida con el sol y en la Pachamama amanece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama El plomo ha sido la forma de hacer posible, de legislar, de convencer y de avanzar sobre los pueblos y los territorios para poder extraer, y entonces se da una vinculación que no es metafórica entre el oro y el plomo. Es importante la unidad de la gente, la reacción de la gente para defender sus derechos. En lugar de eso, lo que hay es una persecución de los gobiernos provinciales, de la justicia contra los pobladores. Son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla su derecho, y bueno, esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel. Hay que denunciar también a los jueces que actúan con total y absoluta impunidad. Es decir, de damnificados los quieren hacer aparecer como si ellos fuesen los responsables de los daños hechos y privilegiar las grandes empresas transnacionales. Sí, es cierto, todo esto es cierto. Le digo así, las cuestiones judiciales no se resuelven de un día para otro, hay que dar derecho de defensa, a la gente esa tiene que nombrar sus abogados, todo esto lleva tiempo, no es lo mismo que hacer una operación de apéndice en una persona que se está muriendo. Es decir, hay una camarilla de cómplices en esto. La justicia no puede actuar de la manera que está actuando. Han procesado a personas que lo que estaban realizando era defendiendo su territorio. El Estado se impone a través de sus tres poderes. La CORREPI, la coordinadora antirrepresión, que va registrando los mecanismos de represión que está teniendo el Estado, nos marcan una realidad en donde el Estado cumple un rol fundamental, criminalizando y generando violencia en las comunidades, más en las comunidades que están en lucha, porque esta violencia está direccionada. Para imponerlo, digamos, porque no ha puesto el Estado toda su estructura para consultar y para diseñar participativamente qué destino quieren sus pueblos. Estas luchas justamente tienen que ver de la lucha fundamental es contra el extractivismo. Hay 28 compañeros que han sido asesinados por las fuerzas policiales. Son grupos armados, no tan armados, es directamente la policía, pero son los mismos mecanismos en toda nuestra Latinoamérica, que son cómplices del Estado, o es el Estado mismo que va generando violencia y va facilitando los procesos de extractivismo en Latinoamérica. El gobierno nacional, o sea, como una política pública, se plasmó en el Código Penal argentino la criminalización de la protesta a través de la ley antiterrorista. E inmediatamente de que se sanciona la ley antiterrorista, el 15 de enero, se aplica contra una de las primeras protestas del año 2012, que fue en Santa María. Si se ponen adelante los atropellan, así que no hay ningún problema. La orden es que ese camión pasa y ustedes van a quedar detenidos. Pase. No, yo no doy las órdenes por escrito, soy yo el que da las órdenes, ¿entiende? Listo, se acabó. Yo soy la mujer, a mí no me toca. Sí la va a tocar. ¿Qué me van a hacer? Pará, ¿por qué me quieren llevar? ¿A dónde me llevan? Pará, ¿por qué? No. En el último año hay más de 200 personas procesadas por manifestaciones antimineras exclusivamente. ¡Nos están llevando!
A nivel judicial, una vez que hay una denuncia con imputaciones, se está aplicando la caución que implica una sanción económica de un monto determinado de dinero que va de los 5.000 a los 20.000 pesos y que significa para los pobladores un golpe bajo bastante importante para la economía de sus propias familias y para el sustento. La clara muestra de esto, del Estado socio de la empresa para la criminalización de las personas, es que este año pasado el propio Estado provincial que se pone como querellante contra las personas, los habitantes, que están frenando, intentando frenar a empresas megamineras. Entonces, ¿dónde están las relaciones de valores y de derechos? Porque aquí se está violando el derecho, los derechos humanos de las personas y de los pueblos. La pregunta que se repite es, ¿cómo se resuelve este conflicto? Y este conflicto no tiene resolución sin participación. Así como el conflicto viene de la mano de la imposición, no hay resolución del conflicto sin la participación de los pueblos. No creemos en que alguien pueda representar nuestros intereses, al menos desde el esquema de representatividad como lo plantea la Constitución en Argentina. Dice, los pueblos no deliberan ni gobiernan, sino a través de sus representantes. O sea que una vez que los has elegido, fuiste. Para mí la democracia significa derecho a igualdad para todos. Y ese derecho a igualdad para todos en este país no existe. En otros países tampoco, ¿no? Nosotros pensamos y estamos convencidos de que la democracia debe ir corriéndose progresivamente de la representatividad a una democracia participativa, a una democracia real, a una democracia donde todos podamos decir, todos podamos opinar, todos podamos decidir. Decidirnos en función de nuestras necesidades y en función de lo que tenemos y en función de nuestros modos de vida. Ese proceso de decisión tiene que ver con la autodeterminación. Queremos proponer y entendemos que el desafío viene del lado de la construcción de alternativas de participación y de alternativas económicas, productivas a este modelo extractivo. Que tanto los problemas, la producción a gran escala con su contaminación con agrotóxicos, la exploración y explotación hidrocarburífera y la minería son como las distintas caras del mismo modelo y están produciendo las mismas consecuencias. Por eso es un tema profundamente político, que de alguna manera hay que ponerlo en el tapete y hay que llegar a los centros de poder, como sea. De quitar el poder de privatizar los recursos naturales, el agua, y de restituir a los pueblos y a instancias realmente democráticas un control sobre este fundamental recurso natural. Para obtener el reconocimiento del agua como derecho humano y para quitar el agua de la especulación financiera y de la privatización. Tenemos derecho al agua cuando hay, y cuando no haya agua ya no va a tener ni siquiera la fuente del derecho, que es el agua misma, el elemento. Es más, ¿cómo no va a ser nuestro derecho esencial, uno de los derechos esenciales, si es parte constitutiva del 90% de nuestro cuerpo, y de las plantas, y de los animales? Que la montaña que vuela allá es la mía, y que el aire que respiro es el mismo aire que respira. Porque antes, y todavía hay mucha gente que dice, ay, pobrecito los pueblos del oeste, ¿no? Se van a quedar sin agua. Y no, es la misma agua. No estamos decidiendo que solamente qué queremos de esa montaña, si queremos que esa montaña se explote o no se explote. No estamos pensando solamente en cuál es la necesidad de agua y de producción hoy. Estamos planteando precisamente una lucha que tiene que ver con nuestros destinos, con nuestras continuidades y con nuestra visión de mundo.